Carmen, pues sí, en efecto, a pesar de que ya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dijo pues que no había ni siquiera de forma indiciaria pues alguna crítica que pudiera considerarse violencia política en razón de género en contra de esta ex candidata Doralicia Martínez Valero, pues la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE pues ha continuado sus investigaciones y lo que ha hecho Carmen pues es citar a quienes comentamos la nota de Dora la Censuradora, esta nota que pues llevaba en el título pues digamos Dora la Censuradora, candidata a ministra de la Suprema Corte, pretendió censurar investigaciones de Televisa Leaks. Y bueno, como la comentamos, yo en mi caso, Carmen, pues lo único que hice, digamos, fue compartir esta nota que se trabajó de manera conjunta ahí en el sitio y le agregué pues un par de frases, ¿no? Y yo puse ahorita de Martínez Valero, que es la cuenta de Twitter de Dora Martínez, solo es candidata. ¿Se imaginan el retroceso para la libertad de expresión en caso de que sea ministra? E inmediatamente después, pues compartí la nota, ¿no? Y después otro post o otra publicación en Twitter donde pongo y aclaro, bueno, ahí hasta con falta de ortografía la puse porque se aclaró, no fue por su nombre, pidió al INE que bajara 14 reportajes de la serie Televisa Leaks que no hablan de ella. Sí, así como lo leen, solo mencionan a Televisa, El Palomar, Javier Tejado, pero no a ella. Y es que Carmen, a Dora Alicia Martínez, solo la aludimos en uno de los productos de Televisa Leaks, en un primer reportaje. Sin embargo, ella pidió bajar todos los que se habían publicado hasta el momento de la queja, ¿no? Entonces, pues no tenía ninguna lógica que si se está quejando de violencia política en razón de género, pues quisiera bajar todos los demás reportajes donde no la mencionan, lo cual demuestra su verdadero interés. Si hubiera sido su persona, pues solo hubiera solicitado bajar el reportaje en el que ella es mencionada. Pero así como yo, Carmen, pues hubo otros tuiteros o otra gente que publica en X, antes Twitter, por eso nos decíamos tuiteros, y una de ellas pues es, por ejemplo, la propia Laisha Wilkins, que pues comenta esta misma nota de nosotros con jajaja, Dora la Censuradora, ¿no? Y hay otro, por ejemplo, un articulista, un maestro también en literatura, que lo que pone es amenazando el derecho, bueno, su tweet, perdón, tiene un tweet en el que alude justamente a Dora, y ese tweet es el que tiene que ver con pues cito una entrevista de Germán, ¿no? Una entrevista de Germán que nos dio a nosotros, y pues él lo que hace es justamente hablar de cómo esta libertad de expresión está amenazada, y con su tweet lo que manifiesta él es que justo Dora promete ser garante de la libertad de expresión, pero al mismo tiempo ya está amenazando esta libertad de expresión, ¿no? Justo como Televisa posicionó a Arturo Saldívar, ahora también pretende que Dora, la transformadora, sea ministra y presidenta de la Suprema Corte. Pero, @de Martínez Valero es amiguísima de Tejado. Tengan cuidado. Categórico mensaje de Germán en Televisa Leaks. Y pone un fragmento, Carmen César Martínez. Este es el tweet que está denunciado de parte de César Martínez, y pone un fragmento de una de las entrevistas que concedió Germán a Televisa Leaks, ¿no? Y bueno, Carmen, después viene entonces, cuando él se da cuenta que es notificado de esto, es cuando dice que se amenaza el derecho a la libre expresión y manifestación de las ideas por el recurso que se puso ante el INE México en contra mía por comentar un caso de Televisa Leaks. Y es que no se puede separar, Carmen, el caso de Televisa Leaks de esta pretensión de Dora Martínez Valero. Otro denunciado, pues, es Pasotti, Virgilio Pasotti, es un activista digital que él también pone un tuit muy pequeño que dice: denuncia a Germán con Aristegui Online que la candidata a ministra de la Suprema Corte, Dora Martínez, trabajó en el área de operaciones clandestinas de Televisa y desde ahí se ha impulsado su campaña. Con razón, tanto a Papacho en @SDP Noticias, también propiedad de la televisora. Y bueno, y además denuncian 6 publicaciones de Germán en Twitter o en X, y otra publicación adicional que está en Instagram, ¿no?
Y bueno, de todas estas publicaciones, Carmen, pues llegan los requerimientos, han estado llegando los requerimientos a algunos y las notificaciones. Cabe aclarar, Carmen, y creo que es importante decirlo, yo no he sido notificado de forma personal, ¿no? Ahí fui alertado por una abogada, Mónica Calles Miramontes, de que había una notificación por estrados electrónicos del INE. Y en estos estrados electrónicos del INE estaba mi dirección a la vista de todos. Y bueno, me parece que ahí está, en eso hay un descuido por parte del Instituto Nacional Electoral. Ese ya fue sustituido después de que me quejé, pero eso pasó. Y bueno, Carmen, ¿qué tienen estos cuestionarios que son comunes? Primero, solicitan aclarar si somos o no los administradores de las cuentas en redes sociales que han sido denunciadas, si reconocemos como propias las publicaciones denunciadas, cuál es el propósito de dichas publicaciones, revelar si fueron solicitadas o pagadas por alguna persona física o moral, y si alguno de nosotros tiene vínculos con partidos políticos o candidaturas del proceso extraordinario que se llevó a cabo de la elección judicial. Todos estos requerimientos, Carmen, están firmados por Hugo Patlán Matehuala, encargado de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Y yo, Carmen, pues tengo una duda muy grande, que es, antes de buscar a los ciudadanos, antes de buscar a los periodistas, ¿por qué el INE no hace una valoración de si hay o no algún tipo de expresión que amerite calificarse como violencia política de género? Yo de los comentarios, de los tweets, de todos los tweets que están aquí mencionados, incluyendo los míos, pues yo no veo que se refieran al papel de Dora Martínez como mujer. Se refieren al papel de Dora Martínez como ex titular de asuntos jurídicos de Televisa, ¿no? Asuntos jurídicos electorales. Entonces, no se refieren al papel de ella como mujer, sino a su trabajo en Televisa y a las operaciones clandestinas de Televisa. Entonces, yo no entiendo por parte de esta unidad de lo contencioso del INE por qué empieza, digamos, a hacer requerimientos o cómo llegó a la conclusión de que nosotros somos los quienes resulten responsables, en lugar de primero valorar si esta queja, el fondo de la queja debería ser si hay o no, y entonces primero se debería valorar si las alusiones a Dora son o no consideradas pues violencia política en razón de género, pero en este caso no se hace una investigación de esto y lo primero que hacen es preguntarnos a nosotros cuál fue el objetivo de los tweets. Antes de preguntarnos, el INE debió valorar, me parece a mí, si había algún tipo de expresión misógina, machista. Digo, tú ponías el ejemplo claro de lo que escribe Ricardo Salinas Pliego en sus tweets, en sus posts. Nada que ver, es otra cosa. Insultos. No, y aquí no hay un insulto de ninguno, de nadie, ni el menor. O sea, no hay insulto de ningún tipo, ni siquiera una grosería, por así decirlo. Pero a ver, imagínate que el INE, pero suponte que alguien puso una grosería, ponle que alguien... Es el INE quien tendría que regular o que restringir la expresión ciudadana de alguien, eventualmente supongamos que le puso una grosería a su tweet. Imagínate dónde estaríamos parados.